Estamos en las Islas Farasán y yo creo que es un buen sitio para hacer el review de los 100.000 kilómetros del Africa Twin. Aquí está la Vikinga enterita, no le ha pasado nada, así que pues vamos a empezar y os voy a contar todo lo que le hemos hecho a la moto de mantenimiento y los problemas que ha dado en estos 100.000 kilómetros, bueno, que no son 100, son más. Lleva exactamente 104.173 kilómetros. La moto ha pasado por 58 países, hemos tenido desde frío muy extremo, calores como ahora en Arabia Saudí, 47 grados, nieve, arena, ha habido mucho roa, ha habido muchas caídas, ha habido mucha carretera, ha habido mucho de todo. Y es un uso mixto que es para lo que son estas motos. Y muy importante, ha ido cargada la moto todo el viaje, antes llevábamos 70, hemos ido reduciendo, y en este momento 60 kilos. Pienso que la moto está muy probada, sobre todo lo resistente que es. Eso se prueba a base de kilómetros y por muchos sitios y diferentes terrenos y diferentes temperaturas y todo. Y una cosa muy importante, Honda no nos patrocina, vale que nos hizo un buen descuento en la moto, pero la moto está pagada con nuestros ahorros, así que soy totalmente imparcial, tanto en lo bueno como en lo malo de la moto. No penséis que, bueno, como mucha gente piensa, que Honda le paga la moto o Honda te paga esto y entonces ¿cómo vas a hablar mal de la moto? Hemos dormido aquí esta noche y esta mañana me he levantado inspirado. Vamos a hacer el review que se lo debemos a nuestros suscriptores que nos lo van pidiendo hace muchísimo tiempo y realmente yo dije que a los 100.000 kilómetros lo haríamos y bueno, me he pasado 4.000, perdonadme. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a hablar de los pros y de los contras que yo personalmente le he visto al Africa Twin. Y siempre, como os digo, una opinión personal mía. Bueno, pues vamos a empezar con lo que no me ha gustado de la moto. Pensar que han sido 4 años los que llevamos hasta el momento y los años que nos quedan, que no lo sabemos. Y en estos 4 años yo le he visto varias cosas que no me gustan. Uno, el control de tracción. No es que vaya mal ni bien. A esta moto le deberían de poner un desconectador fijo de control de tracción. Te produce muchas caídas, cuando estás en off, se te para la moto, te caes, te levantas, no te acuerdas, tienes que cada vez que el contacto se quita, tienes que desconectarlo otra vez, entonces no te acuerdas, sales, la moto no tracciona, te vas al suelo. Es un problema. Sé que se le puede quitar un fusible y dejarlo desconectado siempre, pero lo suyo sería un interruptor y que se desconectara. Punto número 2. La araña que lleva la moto, que la araña, los que no sepáis, es lo que sujeta, digamos, todo lo que es la estructura de la cúpula y todo esto. Es endeble, ahí cuelgas el GPS, cuelgas el teléfono. Pensar que esta moto es del año 2017. Luego han habido bastantes modificaciones y todas han sido, menos la electrónica que le han ido añadiendo, a mi gusto, todo ha sido mejoras para esta moto. Yo había ya leído antes de cogerla que a mucha gente se le había partido. Entonces desmonté la araña y la soldamos. Reforzamos con unos ángulos la araña y no ha dado ni un problema. Eso es un tema importante, los que tengáis esta moto, pues que lo sepáis. Del año 2017. Creo que el 2018 es igual la moto. Otra cosa que no me gusta es el soporte del posapié derecho. Engancha el agarre del tubo de escape y el posapiés. Cuando caes se fractura esta pieza de aquí. Y entonces ya no es que te quedes sin posapié, es que el tubo de escape se te queda colgando. Hay una pieza que yo compré, la fabrica Camel, que es esto de aquí. Puse el soporte de Camel, que ya lo venden específico para eso. Se ha caído la moto infinidad de veces y ahí está, enterita. Muy importante, si no te quedas sin el posapié y sin el soporte del tubo de escape. Bueno, otra cosa que no me gusta es el cuadro de luces. Apenas se ve, cuando le pega el sol no ves prácticamente nada, cuando no le pega el sol ves poco y de noche sí que se ve. Pero claro, normalmente vas de día conduciendo. Ahora lo han cambiado, sé que los modelos sucesivos lo cambiaron el cuadro y ya no tiene ese problema. Pero bueno, esto es lo que había y es lo que hay. O sea, yo de hecho llevo un reloj aquí porque no veo ni la hora, en fin. Otra cosa que no me gustó en esta moto es el anclaje que lleva para ponerle un top. El soporte del top original viene apoyado sobre esto y esto parte, esta pieza parte. ¿Qué ocurre? Que vuela mucho para atrás, con lo cual balancea mucho en las vibraciones y acaba partiendo la pieza esa que os he enseñado. Yo le puse ese refuerzo de hierro y ni un problema, el top ya no vibra y bueno, ahí está, no ha partido absolutamente nada en todos los kilómetros que lleva. Los soportes de maleta que llevo son de Givi y también le puse ese refuerzo que no venía y va genial, porque cuando la moto se cae suele partir por ahí. Bueno, otra cosa que no sé cómo las marcas, ya no Honda, sino BMW, Triumph, casi todas las marcas, no le ponen unos guardamanetas de aluminio. Yo le puse estos Bark Boosters,
van genial. Mirad, quito el casco y lo veis, porque los originales son unos plastiquitos que vamos, eso se parte, aparte se gira para arriba y rompes maneta. En todas las caídas que lleva la moto, que han sido muchísimas, ni una sola maneta. De hecho, antes llevaba una maneta de repuesto y ya ni la llevo, porque voy quitando cosas, porque si no es peso que le vas poniendo, y dices, total por una manetilla, total por un cable, y al final son muchas cosas. De todas formas, aquí podéis ver un vídeo en el cual están todas las modificaciones que le hice a la moto. Son dos vídeos, primera parte y segunda parte. La moto, cuando yo la tenía en el concesionario, la compré en 2017, la matriculé el 1 de enero de 2018, estuve varios meses ahí y preparé la moto como yo pensaba que me haría falta, y realmente en muy poquitas cosas me he equivocado. Y todo eso lo podéis ver ahí, así que no os lo voy a repetir. Bueno, otra cosa que no me gusta son las llantas. Cómo vienen con unas llantas que no son tubules en el día de hoy. Deberían de venir, es muy fácil arreglar un pinchazo con llanta tubules, y un coñazo y muy pesado desmontar el neumático, y más cuando llevamos los Motoceta, que es un neumático muy duro, que tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es a la hora de desmontarlo. El trasero es horrible, es muy complicado, muy duro, incluso hasta con buena herramienta te cuesta. Yo llevo unas llantas Alpina que me dieron un resultado horrible porque empezaron a perder aire, son tubules, aunque las veis radiadas, son tubules. Bueno, pues en Albania, con 52.000 kilómetros, ya el aire era continuo lo que perdía, ya todos los días tenía que ponerle aire, así que las sellé. Desmonté las llantas, le puse un sellador de silicona para pegar cristales, hice un apaño ahí y bueno, aguantaron. Luego empezaron a perder otra vez un poquito, le puse una cinta de estas de tubulizar que hay en la trasera y me funciona. Delante no la llevo tubules, la llevo con cámara. De todas formas, aunque la llevara tubules, me gusta llevarla con cámara. La delantera primero, porque cuando deshinchas presiones es muy fácil que destalones la rueda. De otra forma, con la cámara pues no, puedes ir a presiones muy bajas y no tienes ese problema. Y luego desmontar la rueda delantera no es complicado. Y ya por último, la luz. No es que haga una luz muy mala, pero se podía mejorar bastante. Por ejemplo, la Teneré tiene una luz espectacular y esta moto pues tiene una luz sencillita. Llevo 4 focos y realmente con esa iluminación genial. Tengo 2 abiertos hacia los exteriores para cuando vamos por pista ver exactamente lo que tengo alrededor, que es muy importante, y luego otros 2 que son de largo alcance. Y ya no me meto más con la pobrecita Vikinga y vamos a hablar de lo bueno. Dicho las cosas que no me gustan de la moto, y antes de hablaros de lo que me gusta, voy a hablaros del mantenimiento que le hemos hecho a la moto. Aparte de sus lógicos cambios de cada 12.000 kilómetros, cambio de aceite y filtro, que a veces se lo he hecho a los 16.000 y 17.000 kilómetros, y en fin, pues el engrase de cadena y las cosas normales del mantenimiento de un vehículo. Todas las cosas que le he hecho en el mantenimiento son las siguientes. A los 44.500 kilómetros, los retenes delanteros, uno de ellos empezó a perder aceite. Yo llevaba retenes, lo que no llevaba son los casquillos, y el problema era el casquillo. Bueno, lógicamente dañó el retén. Es un problema que tenía esta moto, no ajustaba bien, y entonces, pues bueno, empezó a perder aceite. Casualmente, en el taller donde fui en Bucarest, un taller de esos perdidos, el hombre tenía unos casquillos que la acoplaban, se los puso y hasta el momento va con eso. Lleva más de 60.000 kilómetros y no ha vuelto a perder aceite. De todas formas, siempre cuando metéis por barro, ya sabéis, no esperar que se seque, limpiarlo, y así los retenes os durarán mucho más. A los 51.000 kilómetros en Croacia, en Split, el kit de transmisión. Se lo cambié entero, cadena, plato y piñón. Sabéis que hay que cambiarlo siempre completo. A unos cambiáis solo la cadena, un piñón, eso no lo hagáis nunca, porque lo que no le pongáis, lo destrozáis. 51.000 kilómetros duró el primero, no está nada mal para el tute que le hemos dado a la moto. Hay gente que lo cambia a los 20.000, yo no sé qué harán con la moto, todo el día haciendo caballitos, pero si la moto la cuidas, la tratas más o menos bien, te tiene que durar mínimo 40.000 kilómetros. A mí 51.000 kilómetros me duró el kit de transmisión. A los 52.000 kilómetros, lo que os he dicho antes, en Albania, pues bueno, desmontamos las llantas, adelante le puse la cámara y atrás las sellamos y tal, y bueno, así va, de momento ahí aguanta y no está perdiendo aire. Pierde lo normal, todos los neumáticos van perdiendo un poquito de aire, nada que se salga de lo normal. A los 60.500 kilómetros fuimos a España con las motos. Fernanda dejó la CB500, se sacó el A, ya llevaba 2 años de conducción con el A2 y pudo cambiar la moto por la Teneré. Yo aproveché que estábamos allí, fuimos a Honda y le cambiamos los rodamientos, que no son los originales. Al cambiar las llantas los rodamientos eran diferentes, muy importante. Iban bien. Realmente los cambié por precaución, dije 60.000 los cambio ya. Estos no los voy a cambiar hasta que estén sonando, voy a ver cuántos kilómetros hago. De momento lleva 55.000 más y está perfecto. También le cambié las bujías, el segundo cambio, el primero se le hizo a los 20.000, el segundo se le hizo a los 60.000 y hasta ahora no las he vuelto a cambiar. O sea, lleva ahora mismo 50.000 kilómetros con las mismas bujías. Y va perfecto, no se las voy a cambiar hasta que empiece la cosa
a fallar. A los 63.000 kilómetros en Turquía, en Mardin concretamente, le cambié la batería por una de litio. Ya le estaba costando arrancar y antes de que se fuera a pique le puse la de litio. ¿La de litio cómo va? Pues no sé qué deciros, pesa menos, de luego eso es una ventaja. Bueno, pesa menos, pesa muchísimo menos. Arranca bien, tiene buen tirón, pero en frío a veces le notas que le cuesta un poquito, pero vamos, va bien. De momento pues lleva pues, a 50.000 kilómetros y ahí está la batería. A los 86.500 kilómetros en Irak, el amortiguador trasero reventó. No era el original, porque yo le había puesto un Hyper Pro. Llevo adelante muelles Hyper Pro y atrás llevaba el amortiguador completo de Hyper Pro. ¿Qué ocurre? Que tenía el original sin estrenar en España, en Granada. Así que dije que me lo mandaran y le puse el original, que es el que lleva ahora. El original realmente va muy bien. Yo le puse el otro, pues bueno. Para poner el original nos costó un montón, porque tiene una posición muy extraña para entrarlo, pero bueno, entra. Y nos pegaron un sablazo en DHL, 200 y pico euros, 250 creo que fue, enviarlo, porque decían que era zona peligrosa, DHL, y llevaba un extra, y bueno, pues eso fue, una pasta, el envío. El amortiguador lo tenía, o sea que ahí no me gasté nada. A los 95.000 kilómetros en Dubái le cambié el juego de transmisión y el aceite. El aceite llevaba ya 16.000 kilómetros. ¿Y dónde fue? Pues en Turatec, en Dubái. Una pasada de gente, colombiano, vamos, nos atendieron genialmente bien, no nos quisieron cobrar nada. Si vais por Dubái, ir a Turatec con la moto que tengáis, que os van a atender súper bien, de verdad. Y gente encantadora, y encima pues hablan español, bueno, y inglés por supuesto también, pero vamos, que colombianos, y ya sabéis los colombianos el arte que tienen. Y ahora por último os voy a hablar de las cosas buenas de la moto. Realmente este review, si lo quisiera reducir, sería cortísimo. Con Honda no vais a tener ningún problema, con Africa Twin os va a llevar a cualquier parte del mundo. Lo bueno, lo principal, para mí, un motor espectacular, una elasticidad, una potencia, yo creo que es más que suficiente. No hace falta llevar 200 caballos, con estos caballos que tiene esta moto vas sobrado, cargado, vas a acelerar, la moto sale súper bien en los adelantamientos, cuando le abres gas el motor es muy elástico, no te hace extraños y bueno, y fiable, 100%. El motor ni un solo problema, aún va con el mismo embrague. A los 60.000 le eché un embrague de repuesto por si acaso, digo, me quedo por ahí tirado y ahí lo llevo paseando el embrague, no sé cuándo se lo cambiaré, pero bueno, de momento ahí va. Mantenimientos, cada 12.000 kilómetros el aceite, el filtro se lo cambio también siempre cada vez, el filtro de aceite. Y bueno, se me ha olvidado deciros una cosa en contra que no me gusta tampoco, que es los filtros de aire. El acceso al filtro es horrible. Hay que desmontar todo el carenado y encima como llevamos las protecciones, pues ¿qué ocurre? Que aún cuesta más sacarlo. Y en una moto de estas que te metes mucho por campo, los filtros se saturan enseguida de arena. Cuando hemos pillado tormentas de arena, se llena, vamos, hay que desmontarlo. ¿Qué ocurre? Que lleva desmontar todos los plásticos, es costoso. Luego limpiarlo el filtro son 5 minutos, pero desmontar los plásticos tardas mucho. Yo llevo filtros lavables, o sea que no tengo que cambiarlos, simplemente los lavo. No venían de origen, se los puse, es otra cosa que debería llevar una moto como esta, pero bueno, eso es fácil cambiarlo. Eso también lo tenéis todo en los vídeos que os he dicho de la preparación que le hice a la moto. Otra cosa buena que tiene la moto es la aerodinámica. Yo mido 1,80, la cúpula yo iba a cambiarla al principio una más grande, llevo la original, te cubre suficiente, mira que el casco que llevamos lleva visera, que si no te cubre bien te va levantando la cabeza y es muy incómodo, pues nada, ni un solo problema, te envuelve bien, y a una persona más alta pues a lo mejor sí tiene ese problema. Pero de 1,80 por lo menos para abajo, yo os puedo decir que no tendréis ningún problema con la cúpula original que lleva para viajar. La posición de conducción es muy cómoda y bueno, pues qué deciros de la moto, que la moto ha salido fantástica, que Honda es Honda y es un dicho que es verdad. Honda es Honda, yo he tenido varias Honda y son motores indestructibles. Fernandita antes iba con la CB500 antes de pasar a la TND cuando salimos de viaje. Hizo 65.000 kilómetros y también ni un solo problema. Los que tenéis esta moto tenéis una gran moto. Si pesara menos sería ideal, pero bueno, es lo que hay. Y luego pensar que en un viaje de estos, aparte de lo que pesa la moto, los extras que le pones, luego el equipaje. Entonces te juntas con 300 kilos rápidamente. Pero bueno, es lo que hay. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda en los comentarios me podéis dejar, yo intentaré contestaros a todos. Y no dejar de ver los vídeos que os he dejado arriba, donde está toda la preparación que le hice a la moto. Bueno, pues me despido de vosotros desde este paradisíaco lugar. Mirad ahí todos los pajarillos comiéndose ahora los bichillos que salen. Y nos vemos en un próximo vídeo.